Bueno, yo voy a regresar a Romanos 8. Dije cuando iniciamos Romanos 8 que era un capítulo verdaderamente espectacular, verdaderamente glorioso en lo que comunica para nosotros. Y de hecho ya predicamos los versos 1 al 17. Yo voy a regresar al verso 1 y al verso 39, porque yo creo que lo que estos versículos nos enseñan nos van a permitir llegar al verso 18 y poder entender lo que del verso 18 al verso 39 Pablo va a explicar para nosotros de una manera única. También advertí cuando empecé a predicar Romanos que esta sería una serie larga. No llevamos prisa, solamente como un marcador. Debo decir que inicié a predicar Romanos en octubre del 24. Ciertamente he tenido pausas en el proceso o cuando alguien más comparte, hemos pausado la serie, pero entonces yo necesito llegar a estos dos versos para poder tener la seguridad de que lo que Pablo está diciendo aquí está entendido para nosotros. Versos 31 y 39. Por tanto, dice Pablo, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el marcador con el que el capítulo 8 comienza es que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora quiero que vean el marcador con el que el capítulo va a cerrar. Pablo va a decir en los versos finales de algunos adversarios que vamos a enfrentar, cuchillo, hambre, desnudez, ángeles, fortalezas, principados. Va a dar una serie de herramientas que pueden hacer sufrir al creyente en algún momento de su vida. Y luego cuando llega el verso 39, aquí está el marcador con el que él va a cerrar el capítulo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí están los dos marcadores. Los voy a leer juntos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada de lo que Pablo ha dicho al final del capítulo 8 nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos permite reconocer o nos permite entender que la obra de Cristo en la cruz es una obra perfecta. Si la obra de Cristo en la cruz es una obra perfecta, entonces la cruz nos ofrece una seguridad perfecta, no una seguridad imperfecta. ¿Qué es lo que Pablo dice en el verso 1? Que Cristo nos libera. Cristo nos libera de condenación. ¿Qué es lo que Pablo va a decir en el verso 39? Nos va a afirmar que a través de la obra de Cristo nada nos puede separar. Entonces, en Cristo, estos dos marcadores funcionan bien cuando entendemos que están sucediendo en Cristo. En Cristo. Entonces, en Cristo, la primera frase, ya no hay condenación, nos libera. Esa frase debe liberarnos. Ya no hay condenación. La última frase, nada nos podrá separar, debe afirmarnos. Entonces, ¿cómo un creyente debería leer Romanos 8? Un creyente debería leer Romanos 8 experimentando verdadera libertad y experimentando verdadera confianza en el Señor. Todo creyente debe tener esa seguridad que el Evangelio nos da, que el Evangelio nos ofrece. En estos versos, Pablo nos da una declaración de libertad para todo creyente. Nos habla de un nuevo estatus. Nuestra posición como hijos es la de hijos salvados, hijos redimidos, hijos perdonados, hijos justificados, hijos adoptados por Dios. Observe que todas esas expresiones que yo usé, salvación, redención, perdón, justificación y adopción, es algo que Dios está haciendo por ti y por mí en su infinita bondad y en su infinita misericordia.
Estas bendiciones han sido alcanzadas por el Señor y luego Él las pone a nuestro alcance, a nuestra mano. No hay nada que yo pueda hacer por alcanzar el perdón de Dios. No hay nada que tú puedes hacer por alcanzar la adopción o la redención. Esta es la obra perfecta de Dios por nosotros. Y si esa obra es perfecta, entonces nos brinda una seguridad perfecta. El Evangelio consiste en lo que Dios ha hecho con nuestro pecado a través de la persona y de la obra de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, es la obra perfecta de Jesús por pecadores. Es una obra perfecta, es una obra esplendorosa que ciertamente apunta a algo que el Señor ha hecho por nosotros. Esto nos recuerda algo que Dios ya hizo. Observa eso. Esto nos recuerda algo que Dios ya hizo. Ya envió a su Hijo a morir por ti. Ya el Hijo subió al Gólgota con una cruz. Ya el Hijo llevó la corona de espinas. Ya el Hijo dijo una sola vez: consumado es. Ya el Hijo fue a la tumba una sola vez. Ya el Hijo ascendió al Padre una sola vez. Esa obra es una obra perfecta, no es una obra imperfecta. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que volver a realizar una obra? Cuando la obra fue imperfecta. Cuando yo hice algo que quedó mal, yo tengo que regresar al punto para perfeccionarlo. ¿Cuántas veces Jesús murió? Una sola vez. ¿Por qué? Porque su obra es perfecta. ¿Cuántas veces resucitó? Una sola vez. ¿Por qué? Porque su obra es perfecta. Hay un libro en el Nuevo Testamento, una epístola que yo ya he predicado años atrás, es la epístola a los Hebreos, y ahí se va a repetir un par de ocasiones esta declaración, una sola vez y para siempre. Entonces, la obra del Hijo es una obra perfecta. Cuando el Hijo nos ofrece su obra, no nos está ofreciendo una obra imperfecta. Nos está ofreciendo un perdón perfecto, una salvación perfecta, una adopción perfecta. Por lo tanto, este evangelio nos recuerda algo que ya Dios hizo. Por lo tanto, debe ser entendido y apreciado como un hecho logrado, como un hecho alcanzado, como un hecho inalterable. Cuando el Hijo dice en la cruz: consumado es, consumado fue. Consumado fue, es un hecho logrado, es un hecho alcanzado. El Evangelio no nos ofrece un producto que está a prueba, si lo quieres ver como tal. No estoy diciendo que el Evangelio sea un producto, por favor no me interprete eso. Pero usted y yo vamos y compramos de vez en cuando algo que nos dice, o por lo menos nos lo dice en letra. Nunca he tenido una realidad práctica de esto, pero a veces compramos artículos que nos dicen: pruébelo por 30 días. Si al día 30 usted lo quiere regresar, ¿qué dice? ¿Le vamos a regresar qué? Nunca he llegado al día 30 para comprobar que eso sea una verdad, pero por lo menos en la manera de ofrecer el producto, es atractivo para el cliente comprar algo que pudiera probar por 30 días y luego ir y regresarlo. Y yo sé que voy a hablar de las damas y no voy a hablar de ninguna aquí presente, pero yo he sabido de algunas damas que van y compran un vestido para una fiesta, nunca le cortan la etiqueta, las etiquetas quedan internas, ahí andan en la fiesta haciéndose así de repente porque las etiquetas están picando por dentro, y después al día siguiente va a ir y va a llevar el vestido y va a decir: no me gustó. Nadie diga amén. Pero esa es la manera como yo pudiera probar un producto y después ir y regresarlo porque estoy inconforme con ese producto. El Evangelio no es algo que el Señor te da y te da una idea como esta: si usted lo quiere regresar después, regréselo y no hay ningún problema. No es así por una razón. El Evangelio es perfecto. Si el Evangelio no es perfecto, entonces lo que yo debo de traducir es que yo no creo que la obra de Jesús fue perfecta, y por eso yo tendría que deshacerme de esa gran obra que el Señor está haciendo por mí o hizo por mí en la cruz.
¿Qué es el Evangelio entonces? A la luz de lo que Pablo está diciendo en Romanos 8, el Evangelio es el gran logro de Dios. Es un logro divino, no es un logro por mérito humano. No es un logro por mérito humano. El Evangelio es un logro divino, no un logro humano. Ese logro divino celebra que Cristo cumplió la ley en nuestro lugar, por lo que llegamos a ser libres de sus demandas y del castigo que la ley podría tener sobre nuestras vidas. La paga del pecado, Pablo ha dicho en Romanos 3, ¿es qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, al yo saber que no soy condenado, he sido libre de esa paga del pecado. Escuchen cómo Pablo lo ha dicho ya en el capítulo 4 de Romanos, versos 7 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido ¿qué? Perdonadas, y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Observa que nuestra relación con Cristo ha llegado a ser incondicional y nuestra relación con Cristo está basada en la gracia divina. No es algo que yo pueda hacer, es lo que Cristo ya hizo. Ahora, como resultado claramente de lo que Cristo ha hecho, se espera o se supone que mi vida tiene que ser dedicada al Señor para adorarlo, para glorificarlo, para bendecirlo. Pero no es que yo alcancé salvación por algo que hice. Es que la salvación es un regalo de gracia. Es un regalo de gracia. Observa que ese regalo vino a nosotros, vino a nuestras vidas cuando no teníamos ninguna posibilidad y ninguna calificación aprobatoria delante del Señor. O ponte a pensar en eso simplemente. Cuando el Señor te salvó, tú tenías 100 en santidad. Tú tenías 100 en fruto cristiano, tú tenías 100 en el fruto del Espíritu. No, estábamos tronados, estábamos reprobados, estábamos como en algunas partes del mundo donde neva, ahora mismo están bajo cero, ¿no? Menos tantos grados. Yo estaba leyendo el comunicado de un pastor esta mañana en un grupo y él estaba diciendo, oren por nosotros, por segundo domingo consecutivo vamos a faltar al día del Señor, el pastor y toda la iglesia, porque la nieve nos impide ir. Esto es una tristeza extrema, dice él, que por 2 domingos consecutivos vayamos a quebrantar el mandato del Señor. Y cuando él dijo los grados a los que estaban, yo simplemente hice la conversión de Celsius a grados y estaban hablando de menos 10 grados centígrados. ¿Te imaginas eso? Aquí en Sinaloa no sabemos lo que es eso, ¿no? A los 20 grados ya la chamarra anda paseando. A los 15 te encuentras encobijados en la ciudad. Tú vas manejando tu carro y te encuentras gente con cobija caminando. Imagínate, menos 10 grados. Y entonces él decía, por favor, oren por nosotros, dice. Hay una tristeza que embarga mi vida como pastor y que embarga la congregación porque no hemos podido obedecer al Señor en esto. Escucha bien eso, escucha bien eso. Cristo ha hecho algo por nosotros, por nuestras vidas, que es incondicional, que está basado en la gracia de Dios. Pero una vez que entendemos la salvación, se espera que el creyente haga cosas, fructifique, alabe, glorifique al Señor, comparta su fe, sirva de múltiples formas, edifique a otros a través de la expresión de sus dones y de las capacidades que Dios le ha dado. Entonces nosotros hemos visto en el capítulo 8 cómo es que el Señor nos ha librado de juicio, ya no hay condenación, nos ha librado de la derrota, porque hemos leído en versos 5 al 17 de la derrota que el pecado había traído a nuestras vidas, nos ha librado de esa derrota, ya no estamos bajo la tiranía del pecado. Podemos seguir pecando, sí, como lo hemos dicho, pero ya no estamos bajo la tiranía del pecado. Y luego Pablo va a pasar del verso 18 al 30 a hablar de cómo el Señor nos libra del desaliento, del desánimo, de la aflicción, de los sufrimientos.
y finalmente cómo el Señor nos libra del temor. Pero antes de llegar a estas dos partes del desánimo y del temor en el capítulo 8, yo quisiera contestar un par de preguntas esta mañana que nos enfoquen en Cristo. Entonces, ¿por qué sentirnos victoriosos de nuestra unión con Cristo? ¿Por qué un cristiano debería sentirse victorioso de estar unido a Cristo? Segundo, ¿de dónde como creyentes nos anclamos para gozar de esta seguridad eterna? Tercero, ¿por qué ya no hay juicio condenatorio contra un genuino, contra un verdadero creyente? Ahora, hermano, cuando yo hablo de Romanos 8:1 y de Romanos 8:39, yo hablo de verdaderos creyentes. Yo no estoy hablando de pseudo creyentes. Yo no estoy hablando de gente que puede venir a la iglesia y a lo mejor puede cumplir con requisitos externos, pero que su corazón nunca se rindió al Señor. No, yo no estoy hablando de eso, porque el capítulo 8 no está hablando de eso. Hay una parábola que Jesús dijo, y tú la recuerdas, es la parábola del trigo y de la cizaña. Y Él está explicando en esa parábola que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y de hecho la cizaña tiene la función en esa parábola de proteger al trigo, o sea, en este crecimiento junto y ir impidiendo que el sol pueda destruir al trigo. La cizaña lo va envolviendo. Pero entonces en esa parábola el trigo son creyentes genuinos y las cizañas son creyentes no genuinos. Siempre los ha habido, hoy los hay y siempre los habrá en el futuro. Pasó en los días de Jesús, lo vemos ejemplificados en los días de Pablo, de Juan. Apocalipsis habla de esta situación en el capítulo 2 y 3. El punto es que cuando yo leo Romanos 8 no está pensando en pseudo creyentes. No está pensando en discípulos que creen ser discípulos, pero no lo son. Está pensando en genuinos creyentes. Entonces tenemos que tener cuidado cómo aplicamos estas preguntas, porque un verdadero creyente puede ser libre de esa condenación que el pecado trae sobre sus vidas. Entonces yo voy a revisar nuevamente el verso 1 en un par de cosas. Número 1, ya no hay condenación. La razón por la que no hay condenación no tiene que ver en lo absoluto con que tú y yo merezcamos no ser condenados. Es todo lo opuesto. De hecho, ya no hay condenación, no tiene que ver con que yo merezco no ser condenado. Es todo lo opuesto. Yo merezco ser condenado. Yo merecía ser condenado. Yo merecía que lo que Romanos 3 dice se cumpliera en mi vida. La paga del pecado es muerte. Más, dice Pablo, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es ¿qué? Es vida eterna. Todos aquí, incluyéndome yo, merecíamos ser condenados. Y sin embargo, el Señor quiso darnos vida eterna. Vida eterna. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia me da testimonio de ello. Ya no hay condenación. Tiene que ver con el hecho de que Jesús cargó en el madero la condenación que yo merecía, bebió la copa de la ira de Dios que yo merecía, y como Él ya ha sido condenado por el Padre en la cruz, entonces nosotros ya no seremos condenados. Es porque la condenación que tú y yo merecíamos cayó sobre la persona de Jesús, que entonces nosotros ya no seremos condenados. La palabra ahí condena es catacrima y significa separar, discriminar, distinguir o pronunciar una sentencia en contra. Imagínate eso. La condenación al estilo de Romanos 8:1 es pronunciar una sentencia en contra. ¿Por qué el verdadero creyente no va a experimentar una condenación al estilo de catacrima? ¿Por qué no la va a experimentar? Porque ese creyente genuino está en Cristo. Y resulta que Cristo ya fue condenado en la cruz por nosotros. La expresión ahí catacrima, o las veces que catacrima
sucede en el Nuevo Testamento siempre es para dar un veredicto adverso. Un veredicto adverso hacia la persona hacia la que se está refiriendo. Entonces, cuando Pablo dice ya no hay condenación para los que están en Cristo, lo que él está diciendo es ya no hay un veredicto adverso que se pueda efectuar sobre tu vida. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? Porque Cristo ya sufrió ese cataclisma en el Calvario. Porque Cristo ya fue condenado por ti y por mí en el Calvario. Esa condenación a la que Pablo se refiere aquí en Romanos 8:1 es lo opuesto a una palabra que ya Pablo ha usado en los primeros capítulos de Romanos, la palabra justificación. Una persona que ya no es condenada, Pablo ya ha dicho por qué no es condenada. No puede ser condenado porque ya fue justificado. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, justificado, tiempo pasado. Algo que fue logrado, algo que fue alcanzado, algo que se te fue dado en la sala del juicio donde todo era adverso contra ti y el Padre quiso justificarnos por la obra plena y perfecta de su amado Hijo Jesús. Obsérvelo bien, hermanos. Fuimos juzgados culpables de quebrantar la ley del pecado. Sí, pero el pecado ha sido juzgado en el sacrificio propiciatorio y en el sacrificio expiatorio de Cristo. Jesús realmente nos sustituyó en el Calvario. Nosotros deberíamos haber estado allí porque la paga del pecado es muerte, pero entonces Cristo nos sustituyó, puesto que Jesús ya no es condenado por el Padre, quienes están en Él no pueden ser condenados. Nuevamente, esto no se trata de tu obra o de mi obra, se trata de la obra de Cristo, guardándonos, cubriéndonos, invistiéndonos con su favor. No lo merecemos, no lo merecemos, hermanos. Si yo viniera a orar el capítulo 8 de los Romanos, si yo viniera a orar el capítulo 8 de los Romanos, simplemente detenerme en esta expresión, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, debería ahí quedarme anonadado de la obra del Señor y quedarme ahí una buena cantidad de tiempo orando eso. Ya no hay condenación. Merecíamos realmente la condenación. Ahora observe la riqueza del capítulo. Comienza diciendo no hay condenación. Termina diciendo no hay separación. ¿Quién lo hizo? Cristo. Por ti y por mí. Cristo. Luego vean la segunda expresión, los que están en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que han sido salvos. Esta no es una expresión mística. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que han sido salvos. Los que el Señor perdonó, los que el Señor justificó, los que el Señor adoptó, los que el Señor expió en el Calvario. Estos son los que están en Cristo. Lógicamente, otra vez, los que están en Cristo van a tener un comportamiento que honran al Señor. Ellos van a anhelar andar como Cristo anduvo. Ellos van a anhelar cumplir con las demandas que mayormente Pablo va a dar para los que han nacido de nuevo. Pero entre tanto que nosotros estamos de manera permanente con Cristo, el Espíritu nos provee poder para vivir una vida sin derrotas, totalmente diferente a cuando estábamos en Adán. ¿Se acuerdan de Romanos 5? Los que estaban en pecado están en Adán, pero ahora el Evangelio ha venido para que lleguemos a estar en Cristo. Entonces, observa algo. La confianza y la paz de Romanos 8 siguen a la confusión y el conflicto que caracterizaron a Romanos 7. ¿Se acuerdan del cierre de Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me puede librar
de este cuerpo de muerte, dice Pablo. Y luego va a entrar al capítulo 8, donde va a expresar que quien lo puede librar de ese cuerpo de muerte es la obra del Espíritu Santo sobre su vida. Sobre su vida. Esa confianza y paz que Romanos 8 viene a través de la obra de Cristo en nuestra vida. Ahora Pablo mira a Jesús y encuentra su lugar en el Señor. Por eso dice que estamos en Cristo. Ahora preguntémonos, ¿en qué sentido un creyente se encuentra en Cristo? ¿En qué sentido un creyente puede decir que está en Cristo? Número 1, el creyente está en Él federalmente. Romanos 5, del 12 al 21, nos ha explicado cómo la raza humana había sido representada por Adán en el Edén. Adán realmente en el Edén es una cabeza federal, representa a la raza humana, de tal forma que cuando él pecó, la raza humana pecó totalmente. No estábamos ahí, ni habíamos nacido. No habías nacido tú, no había nacido tu padre, tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela y no sé qué más sigue para atrás. No habíamos nacido. ¿Por qué habíamos pecado? Porque Adán nos representó en el Edén, representó a la raza humana. Tampoco vivíamos cuando el segundo Adán o el postrer Adán subió y ministró en el Gólgota. Tampoco vivíamos allí, ¿verdad? Pero Cristo nos representó en el Gólgota, llevó nuestro pecado y por eso es que podemos tener salvación en Él. Entonces, la primera forma como nosotros entendemos que estamos en Cristo es que estamos en Él federalmente en el Calvario. Él nos representó. Tú y yo merecíamos morir porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestra carga, Él llevó nuestra lucha y murió por nosotros. Entonces, estamos en Cristo de manera federal. Número 2, estamos en Cristo vitalmente. El creyente está en Él vitalmente. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos nuestra unión con Cristo de manera vital? Bueno, lo entendemos al estilo de Juan capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, dijo Jesús, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada podemos hacer. Entonces yo estoy en Cristo y cuando estoy en Cristo sé que no hay nada bueno que yo pueda hacer si Cristo no está conmigo. Yo estoy en Cristo y resulta que no son mis años de cristiano, mis años en el ministerio, mi experiencia personal o mi experiencia eclesial lo que me va a hacer funcionar de manera adecuada. No, es la presencia de Cristo en mi vida lo que me va a llevar adelante. ¿Por qué a veces los hombres peleamos? Y digo pelear en el sentido de decir es que la obra de Dios tiene que ser hecha así o tiene que ser hecha así. O a veces tienes personas que tienen una idea de la obra de Dios. La obra de Dios se tiene que hacer así. Y te dicen 1, 2 y 3. Y si tú cambias el orden, entonces estás fuera del método. La palabra método es correcta. El hombre es un especialista en métodos. Cuando yo hago una cosa y creo que le atiné, ahí yo ya hice un método. Y al día siguiente voy a ir y voy a querer repetir el método que me funcionó el lunes, lo voy a querer repetir el martes. Y resulta que cuando yo aplico el método, no funciona. Porque resulta que la necesidad espiritual de la persona del día lunes es muy diferente a la necesidad espiritual de la persona del día martes. Y ya me tronó el método. Y yo creo que ese es un maravilloso recordatorio de lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 15 acerca de los pámpanos y la vid. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es el método que Jesús está dando para que nosotros le amemos, le adoremos, le sirvamos, le cantemos, hagamos alguna buena obra? ¿Cuál es el método? Estar unido a Cristo. En otras palabras, no hay método humano. El método es estar unido a Cristo. Cuando una persona está unida a Cristo de forma vital, esa persona va a poder responder a las necesidades que Dios te presente frente a ti en el día a día.
Cuando un creyente ora en la mañana y dice, Señor, aquí está el día, lo pongo delante de ti, quiero adorarte, quiero honrarte, y ese creyente se mantiene sensible a lo largo del día, ese creyente va a estar haciendo cosas que no hizo ayer, que no hizo antier, y va a poder ser de bendición para personas que no vio ayer o que no vio antier, porque ese creyente está unido a Cristo. ¿Cuál es la comunión más importante que el creyente debe de tener? Cristo. Cristo. Yo estaba revisando un manual que uso para consejería prematrimonial y me encanta un capítulo que ese manual tiene porque el capítulo se llama o hace una pregunta, ¿cuál es tu relación más importante? Y siempre que lanzo esa pregunta a una pareja que se va a casar y yo les digo, bueno, ¿cuál es la relación más importante? Ellos van a caer y me van a decir, la relación matrimonial. Y el capítulo simplemente va a explicar que una buena relación matrimonial no puede funcionar si tu relación más importante no está donde debe de estar. ¿Cuál es nuestra relación más importante? Con Cristo. Nuestra unión debe de ser vital con Cristo. Porque si yo no estoy unido con Cristo, entonces nada puedo hacer. Todos mis esfuerzos, todos mis métodos, todo lo que yo trate de hacer, no va a funcionar. Pero luego vean cómo esa relación que es vital con Cristo me lleva a un segundo tipo de forma de expresar esa relación que es vital y es mi relación con el cuerpo de, ¿observan eso? Nuestra relación o conexión más importante es con Cristo. Después, yo me tengo que relacionar con el cuerpo de Cristo. Y entonces a veces no entendemos que nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo pueden pasar por altas y bajas. Pero si mi relación nuevamente con la cabeza está caminando mal, yo no voy a poder solucionar mi relación con el cuerpo de. Entonces mi unión que es vital con Cristo me lleva a esa sumisión, a ese entendimiento de que nada puedo hacer separado de Él, pero que luego esa comunión con la cabeza me lleva a tener una relación con los miembros de ese mismo cuerpo. Y yo creo que era mientras estuve predicando en Pedro que entendimos lo que Pedro está diciendo ahí. Necesitamos purificar nuestro amor para que este amor sea dado a los miembros del cuerpo de Cristo de manera adecuada. Entonces estamos en Cristo federalmente, estamos en Cristo vitalmente. Tercero, el creyente está en Él por la fe. Por la fe. Estamos en Cristo por la fe. Bueno, ¿cómo se ve eso en la vida de un creyente? Estar en Cristo en la fe sucede cuando un creyente se va a mantener confiando en las palabras de Cristo, en el mensaje de Cristo, en la autoridad de las Escrituras, en lo que Cristo ha proclamado para nuestras vidas, a pesar de que posiblemente yo no he llegado a la solidez de estar allí. Pablo va a decir a una de las cartas que andamos por fe y no por vista. Bueno, eso es andar en fe, es caminar aún en las cosas que yo no he logrado entender, en las cosas que yo no he logrado llegar a ese punto de madurez para reconocer que esa es una realidad bíblica. Pero entonces cuando yo me doy cuenta que no es una realidad bíblica en mi vida, yo decido andar en fe. ¿Por qué decido andar en fe? Porque entiendo que Cristo me representó en la cruz, porque entiendo que mi unión con Cristo es lo más importante. Y aunque ahora yo no estoy en el lugar donde a lo mejor Cristo esperaría que yo ya esté por mi tiempo de conocerle, por mi madurez, entonces, ¿qué hago? Camino en fe. Camino en fe. Simple y sencillamente camino en fe. Ahora, observen estas tres cosas. Estamos en Él federalmente, estamos en Él vitalmente, estamos en Él por fe. Observen que no es en virtud de ninguna de estas uniones, sino en virtud de todas ellas. Es decir, todo está funcionando a la vez. Cristo me representó en la cruz, Cristo espera que yo ande por fe, Cristo espera que yo esté unido a Él de manera vital. Es así como un creyente del cual Pablo ha dicho ya no hay condenación, se ve. Así es como se ve a alguien
que no está condenado y que está en Cristo. Se ve entendiendo cómo el Hijo de Dios te representó en la cruz. Se ve entendiendo que tú estás unido a Él de forma vital. Y se ve entendiendo que nuestro camino es un camino de fe para quienes constituyen a esta camada o a este grupo de hombres a los que Dios ha puesto su mirada. Incluso, hermanos, se ve en una simple expresión. Cuando alguien no sabe lo que el futuro le depara, pero él puede decir, voy a estar bien. ¿Lo ven ahí? Bueno, lo vemos cada vez que una persona está enfrentándose a una operación, lo vemos cada vez que una persona se está enfrentando a un diagnóstico opuesto o un diagnóstico no esperado para su vida. ¿Cómo yo sé que ese creyente está en Cristo? Bueno, lo ves de una forma en el que ese creyente, al estar unido a Cristo, puede decir, no sé si voy a llegar a diciembre de este año. Digo, tiene un diagnóstico en contra, ¿no? Pero sé que voy a estar bien. Ayer teníamos una comida con algunos pastores con los que tenemos comunión a lo largo del año y hay una esposa de un pastor que ha venido enfrentando un diagnóstico de cáncer desde el mes de marzo del año pasado. Recuerdo la primera vez que mi esposa y yo fuimos a ver a esta hermana en el hospital, estaba ahí para una operación y cuando llegamos allí, nosotros hicimos una sola pregunta, la llamamos por su nombre y le dijimos, ¿cómo estás? Y ella entonces nos comenzó a predicar. Y bueno, cuando veníamos caminando rumbo al estacionamiento, le dije o me dijo, ya no sé, ya no me acuerdo, pero le dije qué tremendo mensaje nos acaban de predicar, ¿no? Aparentemente los que veníamos a fortalecer a esta hermana éramos nosotros y resulta que los que salimos fortalecidos fuimos nosotros. Pero entonces teníamos algún tiempo sin verla, claramente después de la quimioterapia sobre su cuerpo y después de perder 20 y tantos kilos, pues hay cambios notables en la vida de esta mujer. Al final quiso dar unas palabras y cuando ella da estas palabras, nos sigue comunicando lo mismo que nos comunicó el primer día que la vimos. Quisiera vivir, sí, no me quiero morir, pero sé que el Señor es quien va a tomar o va a decidir y tiene la última palabra en mi vida. Bueno, eso es estar unido a Cristo, eso es saber que pase lo que pase y que venga lo que venga, nosotros podemos tener una expectativa clara en el Señor. Entonces, en virtud de esto, en virtud de que ya no hay ninguna condenación, es que nosotros vamos a ir siendo transformados por el Espíritu Santo a partir del verso 18. Y a partir del verso 18, Pablo nos va a decir cómo el Espíritu Santo transforma la vida de un no condenado, de alguien que se encuentra en Cristo, y lo hace a través de pruebas y adversidades continuas para que todas ellas tengan el propósito de llevarnos a Cristo. Escucha lo que Barton, ese comentarista, dice. Nos sentimos condenados porque Satanás usa la culpa pasada y los fracasos presentes para hacernos cuestionar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando yo leí la cita y la estaba escribiendo en mis notas, yo dije amén. Más de una vez me he sentido condenado porque Satanás usa la culpa pasada y los fracasos presentes para hacerme cuestionar lo que la Biblia dice que Cristo ha hecho por mí. Sigo leyendo. Nuestra seguridad debe centrarse en Cristo, no en nuestro desempeño. Nuestra propia conciencia nos recuerda la culpa. Los amigos no cristianos notarán y señalarán nuestras inconsistencias. Los recuerdos pasados de cómo vivimos pueden perseguirnos. La perfección de la ley mostrará cuán imperfectos somos. Podemos permitir que el ejemplo perfecto de Cristo desanime nuestros esfuerzos en lugar de alentar nuestra confianza. Las comparaciones malsanas con otros creyentes nos harán sentir inadecuados. Eso es una realidad.
Si tú eres de estos creyentes que te estás comparando con otros creyentes, créeme, hermano, siempre vamos a encontrar a alguien que va 2 o 3 pasos delante de nosotros. Si el escuchar orar a otro creyente te va a desalentar, ciérrate tus orejas. No se trata de eso la vida cristiana. La vida cristiana se trata de entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuántas veces luchamos con la seguridad de nuestra salvación? ¿Cuántas veces nosotros luchemos con esto? Debemos meditar en Romanos 8:1 para ir en contra de la duda, de la desesperanza y creer que lo que Dios está diciendo en su palabra es una realidad, aunque a veces lo voy a dudar. A veces voy a dudar del perdón del Señor. A veces voy a dudar de que el Señor realmente hizo lo que dice que hizo con mi pecado. A veces me voy a comportar, como Jesús lo dijo varias veces en su ministerio, hombres de poca fe. A veces me voy a comportar como hombre de poca fe. Pero entonces es bueno recordarnos lo que la Biblia dice que Dios hizo. Y bueno, la razón con la que yo quiero terminar este mensaje es que alguien me hizo el favor de regalarme un libro. Literalmente, cuando esa persona me regaló ese libro, yo le hice una llamada y dije, he leído este libro de la página 1 a la 70 sin parar. Y el autor realmente me enganchó desde que está en la introducción. El libro se llama 12 victorias que Dios logró sobre el pecado. Y el autor no hace otra cosa más que recoger lo que la Biblia dice que Dios hace por nuestros pecados. Entonces, Sam Storms desarrolla una teología del pecado y de cómo ese pecado se ve a la luz de las Escrituras. Yo leí el libro y yo voy a terminar este mensaje resumiendo las 12 victorias de Jesús o de Dios para nosotros. Simplemente voy a ir a pasajes que ustedes han conocido, los voy a colocar juntos y al final simplemente voy a decirles que la razón por la que ya no hay condenación para alguien que está en Cristo y la razón por la que ya no hay separación no es porque tú y yo hicimos algo, sino es porque Dios tuvo que hacer algo con nuestro pecado. Entonces vamos a hacer ese recorrido a lo largo de la Biblia en los próximos minutos. Número 1, Dios puso tu pecado sobre su Hijo. Dios puso tu pecado sobre su Hijo. Isaías 53. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Escucha lo que el profeta va a decir. Ciertamente Él llevó. ¿Ven eso? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Verso 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, y ese verso nos describe a todos, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, y luego vean esto, pero el Señor hizo que cayera, ¿sobre quién? Sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Entonces, ¿qué dice Isaías cuando tiene esta visión profética del siervo sufriente? Lo que Dios va a hacer con el siervo sufriente es poner todo nuestro pecado sobre Él y llevarlo a la cruz. Observa esto. Dios decide entonces poner nuestro pecado sobre el Hijo de Dios. Eso nos recuerda que el Hijo es nuestro sustituto, que el Hijo es la ofrenda que expió los pecados en el Calvario. Eso nos recuerda que Dios tomó nuestro pecado y estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Así que aquí vemos la doble imputación de Dios. Claramente, en esa doble imputación, Dios puso
todo el pecado sobre Jesús y lo llevó al Calvario. Y luego puso toda la justicia de su Hijo amado y nos la entregó a nosotros en una forma de justificación. El hecho de que el Hijo llevara todo nuestro pecado sobre sí y en cambio nos otorgara toda su justicia es algo realmente glorioso. Entonces, lo primero que Dios hace con el pecado es ponerlo sobre su Hijo. Por eso ya no hay condenación, hermanos. Número 2, el Hijo perdonó tus pecados, o el Padre perdonó tus pecados a través de la obra del Hijo. Vean lo que Salmo 32, 1 y 2 nos recuerda. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuya transgresión fue qué? Fue perdonada. ¿Qué hace el Señor con nuestra transgresión? ¿Qué hace el Señor con nuestra violación a sus decretos o a sus mandatos? Los perdona. Lo perdonas. Ahora, ¿cómo te imaginas que es el perdón de Dios? ¿Cómo es el perdón de Dios? Es perfecto. Por eso cuando tú y yo estamos en la encrucijada de perdonar o de no perdonar a alguien, el recordatorio del Evangelio es: un día fuiste perdonado. ¿Cómo fuiste perdonado? Perfectamente. O sea, el estándar es alto. ¿Por qué el estándar es alto? Porque si el estándar fuera la mitad de lo que es, le tiráramos a eso, pero el estándar es alto. ¿A qué nos recuerda eso? Nos recuerda a la santidad de Dios. Entonces debemos caminar con la seguridad de que Dios realmente perdonó nuestro pecado y por esa razón es que yo puedo caminar y puedo ir venciendo los otros pecados con los que yo me voy a enfrentar en mi propia vida. Ese perdón divino nos coloca en una posición adecuada frente a Dios. O lo voy a decir de esta manera: al ser perdonados y estar en Cristo, nuestros pecados ya no se encuentran en el radar de Dios. Ya los perdonó. Voy a regresar a la cita de Burton. ¿Quién viene a recordarte tus pecados? Satanás. Él es un mentiroso, él es un engañador y él va a venir a recordar tu pecado. ¿Por qué? Porque Satanás conoce la victoria que hay en la obra de Jesús expresada en el perdón de pecados hacia un pecador como tú y como yo. Esa es la razón por la que Satanás usará la acusación, usará tu propia mente, no la mente de alguien más, para decirte: recuerda, esto es como eres, esto es como... te va a hablar de tu pasado como si tu pasado fuera presente. Cuando Dios perdonó tus pecados, realmente tus pecados salieron del radar de Dios. Número 3, la Biblia dice que Dios limpió tus pecados. No solo los puso sobre su Hijo, no solo los perdonó, la Biblia dice que Dios limpia nuestros pecados. Es el profeta Isaías en el 1:18 que dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Limpió tus pecados. Limpió tus pecados. En el mayor de los casos, Satanás puede venir a tu mente, puede mentirte, puede señalarte tus pecados pasados. ¿Qué hace una persona no condenada que está en Cristo? Se va a sentar, va a tomar estos versos bíblicos y va a decir: qué curioso lo que Satanás me está diciendo, porque yo tengo un libro, es el libro de Dios, es la palabra de Dios, y en esta palabra de Dios, Él me está diciendo todo lo contrario. Él me está afirmando que mis pecados realmente han sido limpiados
y han quedado como blanca lana, han sido emblanquecidos. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? El pecado nos ensucia. Observa que cuando una persona peca deliberadamente se esconde, va al fondo de un sótano, va al fondo de su habitación, va y se esconde en un carro, va al sitio más oscuro, va a las afueras de la ciudad porque piensa que nadie lo va a ver allí. Hermanos, ¿nos va a ver Dios? Tu pecado va a tratar de alejarte de Dios. ¿Cómo yo sé cuando el pecado me está tratando de alejarme de Dios? Porque me estoy escondiendo de alguien. Entonces, hijos se pueden esconder de sus padres, esposos se pueden esconder de sus esposas, esposas se pueden esconder de sus esposos, trabajadores se pueden esconder de su jefe. Pero te tengo noticia, ninguno de los que estamos aquí nos podemos esconder de Dios. Entonces, entiende la naturaleza del pecado. El pecado tiene un efecto de suciedad en nuestras vidas. Es como ese sudor que se impregna en tu blusa blanca en esta parte del cuello. Tú te quitas tu camisa, tú dices, no la ensucié, no la manché, la puedo volver a usar otra vez, la vas a colgar allí en tu gancho o en tu closet y después a los 2, 3 días la vas a sacar queriéndotela poner y vas a encontrar que hay un mapa alrededor de tu cuello, es tu sudor que se ha secado. Así es el pecado. Es esa suciedad que posiblemente a primera vista no la vas a ver, pero allí está. Para recetas y secretos de qué hacer con ese sudor, busque a mi mamá. Pero el pecado va a dejar esa mancha amarilla en una blusa blanca. Que después, si no eres cuidadoso, puede permanecer ahí por un tiempo, pero no hay nada que no se pueda remover. Sot es nuestro aliado. Es importante entonces reconocer que Dios nos limpia de esta suciedad. Ahora, aunque las consecuencias puedan estar presentes, Dios te ha limpiado. Veámoslo en el caso del rey David. El rey David, cuando está confesando el Salmo 51, él va a decir, límpiame, oh Señor. ¿Y sabes que Dios lo limpió? Te puede parecer increíble que Dios lo haya limpiado de su adulterio y de su asesinato frente a Urías el Eteo. Te puede parecer imposible que eso haya pasado. Dios lo limpió. Sí, Dios lo limpió. Dios no lo libró de las consecuencias del pecado, pero Dios lo limpió. David tuvo que enfrentar un desorden en la vida de sus hijos de orden familiar que fue consecuencia de su propio pecado. Pero el hombre pudo pararse delante de Dios otra vez y experimentar esa limpieza ceremonial que él estaba pidiendo delante de Dios. Entonces, mi hermano, esa limpieza que Dios nos ofrece en la persona de Jesús es una limpieza que va mucho más allá de mero emocionalismo. Tú vas a escuchar a gente emocionalmente diciéndote cosas increíbles acerca de cómo Dios lo limpió, pero eso no es lo que realmente nos va a sostener a lo largo de la vida. A lo largo de la vida tú vas a saber que tú puedes hablar de tu pecado pasado como realmente tu pecado perdonado, tu pecado que Dios tuvo misericordia de ti y vas a poder hablar de él con tremenda libertad, porque realmente entendiste el perdón de Dios. Número 4, eso nos lleva a entender que Dios cubrió nuestros pecados. No solo los limpió, no solo los perdonó, no solo los puso sobre la persona de su Hijo en la cruz. Número 4, cubrió. Ya hemos leído el Salmo 32:1. Simplemente quiero recordar esta expresión, cuyo pecado es cubierto, los cubrió. Y luego en el 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste, ¿qué parte de su pecado?
todo su pecado. Lo cubrió. Claro, esta es una imagen del templo. En el templo, cuando se realizaban los sacrificios, la sangre aparentemente tenía que cubrir. Cuando Jesús está hablando de cubrir esos pecados, está tomando la idea o tiene la idea de lo que sucedía en los sacrificios en el tabernáculo o en el templo. El punto aquí es reconocer que nuestro pecado fue cubierto por la sangre de Cristo, en el sentido de que ya no puede usarse en tu contra para llevarte a condenación o a juicio. Nuevamente, hermanos, esta es la chamba de Satanás: condenarte, juzgarte, señalarte por tu pecado. Es el trabajo de Satanás, pero la palabra de Dios nos dice lo que Dios hizo en la cruz por medio de su Hijo. Me atrevo a pensar, cuando repaso estos pasajes y leo estas escrituras, me atrevo a pensar que Satanás se ha especializado en hacer su chamba de una manera que logra a veces tener en nosotros un efecto muy grande sobre nuestro creer. Algunos de nosotros creemos más la mentira del diablo que la declaración de la palabra de Dios. Bueno, yo estaba escribiendo todo esto, estaba examinando estos pasajes y recordé a un predicador, fue pastor de mi papá cuando yo era un adolescente, un joven, y él tenía una expresión siempre para decir esto, ¿no? De repente él estaba predicando y decía algo anómalo y él solito se contestaba y decía: mentira del diablo, mentira de Satanás. Bueno, mi hermano, me atrevo a pensar que son este tipo de mentiras de Satanás a las que nosotros somos fácilmente crédulos, cuando la Biblia está lleno de estas promesas maravillosas de Dios, donde el creyente realmente debería estar anclado en ellas. Simplemente déjame recordarte que aquel que tiene todo el poder para juzgar tus pecados y los míos, decidió descender a la cruz y en vez de juzgar tus pecados, decidió cubrirlos. Quien te puede juzgar y condenar por tus pecados, decidió cubrirlos. Por eso Romanos 8, 31 y 39 es poderosísimo cuando lo leemos con esta lente. Aquel que nos puede condenar, realmente está haciendo lo opuesto por ti y por mí. Aquel que nos puede condenar, aquel que es el juez sobre todos los jueces, aquel que es el único que tiene la autoridad de declarar inocente o culpable, ¿qué crees que está haciendo el día de hoy? ¿Alguien se atreve a decirme qué está haciendo el día de hoy? Él está intercediendo. Lo voy a poner de esta manera. Aquel que pudiera juzgar a mi suegra, en vez de juzgarla, está intercediendo por ella. ¿Lo puedes vislumbrar de esa manera? Aquel que me puede juzgar a mí está intercediendo. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 8. Lo va a decir más adelante. Él está intercediendo por nosotros de manera perpetua. Eso, hermanos, trae una confianza y una seguridad de una manera increíble por nosotros. Número 5. Él echó tras sus espaldas todo su pecado. Echó tras sus espaldas todo tu pecado. Isaías 38, 17. Por causa de mi bienestar tuve gran amargura. ¿Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El capítulo 38 es glorioso cuando logras ver lo que está pasando con el rey Ezequías. El Señor le ha regalado más años a su vida, le ha dicho que ponga en orden su casa. Y el profeta Isaías llega al punto de poder tener esta vislumbre de lo que es echar tras tus espaldas todos mis pecados. Esta frase enfatiza que nunca volverá a sacar a la luz de repente tus pecados.
Señores y señoras, todos aquí hemos estado alguna ocasión en estas discusiones en el hogar, en la cocina, en el carro o en algún punto de nuestro peregrinaje matrimonial. Y en el fervor y en el hervor de esa conversación acalorada, para no llamarle de otra manera, resulta que a uno de los dos se les ocurre, como en una caja de Kleenex, sacar uno, y resulta que cuando sacas uno se viene el otro. ¿Y te acuerdas cuando tenías 18 años y me hiciste esto? Pero no fue así. No, espérate. Cuando tenías 17 me hiciste esta. En ese hervor, lo que sale a colación, ¿qué son? Tus pecados pasados. Entonces, lo que la Biblia está diciendo aquí es, Dios no va a sacar la caja de Kleenex para que cuando saque uno se venga el que está pegado detrás. Eso es reconocer que echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En otras palabras, Dios ha colocado nuestro pecado en una manera permanente e irreversible detrás de sus espaldas. No al frente, detrás de sus espaldas. Ahora, Dios quiere que veamos claramente su justicia y su obra por nosotros aquí, sí. El Evangelio ha alcanzado para nosotros la victoria de que estamos en el Señor y podemos ver su rostro, no sus espaldas. Nuestro pecado está detrás de sus espaldas, nosotros estamos frente a Él. Él está diciendo, yo no voy a ver tu pecado atrás. Eso me lleva al número 6. Hizo alejar tu pecado cuanto está lejos el oriente del occidente. Salmo 103, versos 10 al 12. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó nuestras transgresiones. Observa lo que el salmista está diciendo aquí, la separación del cielo y de la tierra, ilustran cuán grande es el amor de Dios por los suyos, cuán grande e inagotable es el amor de Dios por los suyos. Trata de unir al cielo y a la tierra. Haz el esfuerzo por unirlos. No, no puedes. Bueno, esa es la separación que Dios puso a tus pecados y a ti. Y luego va a usar una expresión de la que nosotros cantamos y de la que nosotros podemos hablar, pero va a decir que Él separó nuestros pecados, cuán lejos está el oriente del occidente, o el este del oeste, pues, si lo quieres ver así. Es como si cuando el Señor me perdonó, yo me encuentro en este punto, el Señor me perdonó, Él puso mi pecado aquí, pero resulta que a mí me llevó al otro lado. Y lo que Él está diciendo es, tu pecado pasado está tan lejos de ti como el oriente está el occidente. Si yo tuviera una línea recta de donde yo estoy a donde está esa torre de abanico, entonces lo que el Señor fue hacer una línea recta, a mí me puso en el punto 0 y la línea recta la tiró hasta el punto 1000. El punto es este. Trata de acercarte al pecado que Dios alejó de tu vida. No lo puedes hacer. Él lo separó. Así como el cielo y la tierra tienen esta separación, el oriente del occidente está separado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dios lo quiso hacer así, hermano. Dios lo quiso hacer así. Cuando tú tienes a un hombre o a una mujer que ha entendido el perdón de Dios, realmente pasó esto. El Señor te pasó de la noche, de la mañana, de ser un esclavo del pecado a ser un libre del pecado por esa razón, porque alejó el pecado de ti de una manera maravillosa. Dios llevó la culpa de nuestro pecado y la propulsó hasta el este, nos toma y nos envía al oeste en una línea recta perfectamente, por lo que nunca se vuelven a encontrar. Esta es la obra de Dios, jamás la del hombre. ¿Has estado alguna vez dormido y te despiertas y resulta que cuando te despiertas comienzas a estirarte porque el celular te quedó por allá y tú haces esto, ¿no?
te vas estirando, vas a quedar con un dolorazo de hombros o de brazo en todo el día, pero te comienzas a estirar y finalmente alcanzas tu objetivo y tú dices, wow, ya lo logré. Wow, qué día, va a ser un buen día para mí porque empecé bien. De veras, hermano, no puedes hacer eso con tu pecado. El Señor apartó tu pecado de ti, no te puedes estirar. Por más que te estiras, no vas a llegar allá. ¿Por qué? Porque eso te habla de la obra divina, no de la obra humana. Número 7, 8 y 9 vienen de un pasaje que es maravilloso en Miqueas capítulo 7. Solamente por cuestión didáctica lo voy a separar, pero número 7, pasó por alto tu pecado. Pasó por alto tu pecado. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Observa esa expresión. Pasó por alto. Eso no significa que Dios fue indiferente con nuestro pecado. No lea inadecuadamente el texto. No significa que Dios es indiferente al pecado. El pecado es algo horrible delante de Dios. El pecado es algo horrible delante de Dios porque afecta su santidad. Va en contra de la perfección y de la santidad de Dios. Es horrible. Por eso nosotros cerramos cuando decimos, pequé pero poquito. Mentí pero era gris. Le ponemos tamaño, color, le cambiamos el nombre al pecado. No, para Dios es algo horrendo. ¿Qué hace Dios con tu pecado y con el mío? Lo pasa por alto. Eso no significa que no sabe que el adulterio es adulterio, que no sabe que la mentira es mentira, que no sabe que el robo es robo. No significa eso. Decide pasarlo por alto. Este es un recordatorio de que el pecado realmente es algo repugnante delante del trono y la santidad de Dios. Pero la cruz de Jesucristo permite que Él lo pase por alto. Dios nos salva entonces a pesar de nuestro pecado. A pesar de nuestro pecado. En su amor y compasión Él logra que su ira se convierta en misericordia para nosotros. En su amor Él logra que esta provisión abundante pueda alcanzar almas perdidas como las nuestras. Dios puede castigarnos, pero decide no castigarnos y en su lugar pone la ira de Dios o su ira sobre su Hijo. En la cruz se hace justicia plena, así que Él puede ver nuestro pecado y pasarlo por alto. Obsérvalo. Y que sea un aliento en tu alma y que sea un aliento en tu vida realmente esto. Nosotros vemos el pecado de otras personas y jamás lo pasamos por alto. Nosotros vemos el pecado de otra persona y decimos, qué chismoso es esta persona. Observen eso. Decimos, qué chismoso es esta persona, pero no nos estamos dando cuenta que un solo dedo indica el chisme de él y 4 indican los nuestros. O 3. Nosotros no sabemos tratar con el pecado. Vemos el pecado en otras personas y sentimos que es un buen momento para ser jueces, para ser bíblicos, para tomar el lugar del Espíritu Santo. Y este pasaje nos dice que cuando Dios vio nuestro pecado, decidió pasarlo por alto. Eso nos lleva a la segunda expresión que hay en Miqueas 7:19, número 8 para nosotros de 12. Ha hollado tu pecado bajo sus pies. Miqueas nos recuerda que Dios ha hollado tu pecado bajo sus pies. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades en la NBLA, pero la LBLA, la Biblia de las Américas, lo traduce, hollarás nuestras iniquidades. Nuevamente, no hay nada que afecta más nuestra relación con Dios que la culpabilidad de nuestro pecado. El recuerdo persistente de los fracasos morales, la vergüenza de aquellos que hicimos en la oscuridad,
Pero el problema radica en que nosotros no hemos creído lo que este pasaje dice que Dios hizo con nuestros pecados. Oyó nuestras iniquidades. Hollar, en una terminología más clara para nosotros, es pisar. Lo que Miqueas dice es que Dios pisó nuestros pecados. Dios colocó nuestro pecado bajo su completa sumisión. Hay una expresión tomada desde el campo de la milicia, se dio en las batallas del Antiguo Testamento. Usted va a encontrar varias batallas del Antiguo Testamento que cuando un ejército tomaba una ciudad, entraba a esta ciudad victoriosa y tomaba esta ciudad, luego iba a colocar a los reyes, a los nobles y a los capitanes, los iban a tirar en la tierra y el capitán del ejército o el rey de ese ejército iba a entrar a la ciudad y ¿sobre qué crees que iba a pisar? Iba a pisar sobre las cabezas de esos reyes, porque esa era la forma de decir, la victoria es mía. Si no te cae el 20 con esto, ya no sé qué más puedo hacer homiléticamente para que te caiga el 20. Pero esto es lo que Miqueas está diciendo. Dios entró al campo de nuestros pecados, los pecados están tendidos en el piso y entonces Él oyó sobre esos pecados diciendo, la victoria es mía. Entonces la idea de hollar o de pisotear viene claramente de un sentido de victoria en el que las cabezas de los adversarios conquistados están simplemente está siendo recordado esto. Yo gané la victoria, yo soy el capitán triunfante, yo soy el rey triunfante. Hermanos, de eso es que Pablo habla en Colosenses 2 cuando está diciendo que hubo un desfile triunfal y toda potestad y todo principado realmente se les está comunicando la victoria del Señor. Número 9, Miqueas 7:19b. Si arrojaras a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Número 9, arrojó al mar tu pecado. No recuerdo si es la versión 60 o la versión de la Reina Valera antigua, pero una de ellas dos dice que Él arrojó al fondo de la mar nuestros pecados. Al fondo de la mar. Bueno, recuerdo de aquel pastor un tanto conservador y serio y el estilo de la liturgia de su iglesia también era una iglesia reservada y conservadora, sobre todo con el tema de las emociones. Pero había escuchado a este predicador fogoso el día viernes por la noche en una reunión libre de iglesias. Lo había visto tan fogoso que él dice, yo necesito invitar a este hombre y comunicarle a mi congregación que también hay otras maneras, otras expresiones de fe. Así que toma el atrevimiento de ir con ese predicador y decir, usted pudiera venir el domingo a mi iglesia y predicar. Y este hombre le dice, claro que sí, allí estaré, cuente conmigo, llegaré 10 minutos antes de que usted arranque el servicio. Entonces el pastor de esta iglesia conservadora habla con los sugieres y dicen, mira, ahorita va a llegar el predicador, es un tanto jocoso, impulsivo, carismático, le sale la injundia pues de adentro. Necesito que me hagan un favor, quítenle la Biblia, van y dejan su Biblia a la silla donde lo van a sentar y después métanlo allá en mi biblioteca, en mi sala, para mantenerlo tranquilo, que la euforia no se le suba mucho y que no vaya a causar estragos en la congregación. Guárdenlo allá en lo más profundo de mi biblioteca y tráiganlo un canto antes de que predique. De esa manera lo vamos a calmar. Entonces el hombre llega sin Biblia a la oficina. El hombre dice, bueno, voy a orar. Y en eso el hombre ve una enciclopedia, toma la enciclopedia, busca la palabra mar y océanos y comienza a ver la profundidad. ¿Cuánto puede medir? Hasta allá abajo. Y cuando el hombre ve eso, comienza en su propio gozo. Él no ocupa el culto de nadie ni la música de nadie. Él comienza a dar glorias a Dios y aleluyas. Y entonces el pastor dice, ¿qué hicieron? ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde lo escondieron? ¿Se escucha hasta acá?
Entonces, cuando el predicador viene, dice, oh hermanos, mi pasaje es Miqueas 7:19, lo que el Señor hizo con nuestros pecados fue lanzarlo, pero yo me acabo de enterar, dice, la distancia que hay hasta las profundidades, ¿cómo no gozar y disfrutar de la belleza del Señor sobre nuestras vidas? Hermanos, aquí dice que el Señor arrojó a las profundidades del mar todos nuestros pecados. El comunicado celestial de este pasaje es que tus pecados están durmiendo con peces, pulpos o camarones alrededor. Todos los registros de tus pecados pasados están en el fondo de la mar. No hay necesidad de bucear y de ir por ellos, pero nos encanta bucear. Nos encanta bucear. Satanás es un especialista en querer ir y traerlos, pero no puede hacerlo si tú y yo creemos lo que este pasaje dice. Número 10, ya casi acabó. Borró tus pecados. Borró tus pecados. Isaías 43:25. Yo soy el Señor que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Nuevamente, aquí hay una evidencia de que nuestros pecados han sido borrados. No hay nada escrito que pueda ir en contra tuya. No hay nada digital que pueda ir en contra tuya. Estando en la era de la digitalización, no hay ni un documento escrito, ni un PDF que registre un pecado por el cual Dios te vaya a juzgar si es que Él realmente te ha perdonado. En su misericordia, Dios mismo ha querido borrar tu pecado. Escuchen la cita de este autor. Lo que Dios hace es borrar del registro cada rastro de transgresión y pecado de su pueblo. No una vez, sino en forma continua y para siempre, para no recordarlo. Hermanos, eso es el Evangelio. Número 11. Escondió su rostro de tu pecado. No solamente dice que echó tras sus espaldas, escondió su rostro de tu pecado. Escucha lo que David va a decir en el 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. El ruego de David aquí consiste en que Dios ya no mire sus fracasos, en que Dios ya no mire su maldad, en que Dios ya no mire su adulterio o su asesinato frente a Urías el Eteo. Esta es la determinación de Dios de no mirar nuestros repetidos fracasos. ¿Y por qué Dios puede hacerlo? Porque nos ama. Porque siente una pasión profunda por nosotros y el deseo de hacernos el bien. Número 12. Olvidó tu pecado y se niega a recordarlo. ¿Puedes creer esto? Que Dios haya olvidado tu pecado y se niegue a recordarlo. Salmo 139, 1 y 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Observa cómo Dios lo sabe todo de ti. Tu pararte, tu sentarte, tu acostarte, tu dormir. Todo de ti lo sabe. Y luego Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Por qué a veces el Antiguo Testamento usa esta expresión, por amor a mí mismo? Hablando de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Antiguo Testamento hace eso? No habiendo nadie mayor sobre quien jurar, no habiendo ningún otro nombre al cual invocar, la expresión por a mí mismo comunica eso, comunica la santidad de Dios. Entonces él dice, borro tus transgresiones por amor a mí mismo. No hay nadie, no hay otro ser supremo sobre el cual hacer eso. Y luego sella diciendo, y no recordaré tus pecados. El problema no es que te sientas culpable.
El problema real es que somos culpables. A veces decimos, es que me siento culpable. No, no, no. El problema no es que te sientas, el problema es que eres culpable. Y la única respuesta que un ser humano tiene ante eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La respuesta de Dios a nuestro pecado. La sangre de Cristo tiene perdón completo y eterno sobre nuestra mente, sobre nuestros pecados pasados. Esta unión que se da con Cristo por medio de la salvación, se da por gracia, por medio de la fe, por medio de creer en el Señor. Es un regalo eterno. No siempre lo sentiré así, sobre todo cuando Satanás venga y me acuse y quiera señalarme por pecados cometidos o realizados. Pero si yo creo en lo que estos pasajes dicen, lo experimentaré y lo disfrutaré. Y entonces el pecado que reside o que mora en mí todavía podrá comenzar a tener un sentido de santificación. En otras palabras, mi comunión experimental con el Señor irá mejorando, porque yo creí lo que la palabra de Dios dice acerca de la obra de Cristo sobre mi vida en la cruz del Calvario. Todas las verdades anteriores que hemos señalado nos ayuda a entender en qué consiste nuestra unión con Dios. Si nuestra unión es de este tipo, si tú eres genuinamente un seguidor, un discípulo de Cristo, tu unión es así, tu unión se ve así, tu unión debe de verse así. Esto es lo que te va a mantener de pie, hermano, ante las pruebas, ante las vicisitudes de la vida, ante las calamidades de la vida. El Señor mismo nos está diciendo, recuerda que yo me di por ti. Entonces Cristo es la garantía firme de que Dios ha lidiado de forma definitiva y eterna con la culpa de nuestro pecado. Cristo es la garantía firme de que Dios ha lidiado de forma definitiva y eterna con la culpa de nuestro pecado. Pero si tú no tienes esa seguridad el día de hoy, entonces tienes que correr a Cristo para salvación y arrepentimiento. Si tú luchas con estas 12 verdades y puedes ir a casa y repasar estas 12 verdades, si tú luchas y te encuentras que son más las cosas que tú no estás experimentando o creyendo de estas verdades, es porque lo más probable es que no eres salvo. Es porque lo más probable es que no has nacido de nuevo. Entonces, si no has nacido de nuevo, lo que tienes que hacer es venir delante del Señor y clamar por tu propia salvación y pedirle al Señor que realmente obre este milagro de la vida eterna en tu propio ser. Porque esta seguridad nos brinda la capacidad diaria para disfrutar lo que es ser un hijo de Dios. Yo voy a terminar con los 3 versos siguientes. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué va a guardar la vida de un creyente? ¿Qué va a haber en la vida de un creyente genuino después de leer de estas verdades del Evangelio? Paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero nuevamente insisto, si tú no tienes esta paz, necesitas venir a Cristo. Necesitas correr a Dios. Y Dios es el Evangelio. Juan 3, 18, 19, después de que el Señor ha dicho que de tal manera amó Dios al mundo, el que cree en Él no es condenado. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 8:1? Ya no hay condenación, ya no es condenado. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El que cree en Él no es condenado.
Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo creo que no ocupamos ni siquiera explicar estos versos. Yo creo que la verdad aquí es tan clara cuando pensamos que nuestra vida nueva es realmente una vida sin condenación, no por algo que tú hiciste, sino por algo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Esta es la obra de Dios y es una obra perfecta que nos ofrece una seguridad perfecta. Oremos. Padre, gracias te damos esta mañana que podemos adorarte, podemos venir a ti en humildad, podemos venir a ti en el reconocimiento de todas las cosas que tú nos has dado. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Señor, porque nos has amado, nos has llenado, nos has rodeado de ti de una manera maravillosa y de una manera plena. Queremos adorarte y queremos rogarte que tú traigas esta seguridad perfecta a nuestras vidas. Si no la tenemos, tráela. Y si la tenemos, Señor, permítenos celebrarla, permítenos adorarte, porque tú eres quien perfectamente tienes a nuestro bien, poder alentarnos, poder ayudarnos. Te damos gracias por la obra gloriosa de Jesús en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor. Oh, qué maravilloso es poder entrar en esta seguridad. Borraste mi pecado, lo echaste al fondo del mar, lo limpiaste, lo cubriste, lo pusiste tras tus espaldas, lo pusiste en la vida de tu Hijo para llevarlo a la cruz. Tu obra realmente está consumada y ahora debo mirar a Cristo y debo encontrarme en Él. Permite que nosotros podamos encontrarnos de manera adecuada delante de ti, de forma vital, de forma federal, pero también por fe, que podamos asumir por fe aquellas grandes virtudes y bondades del Evangelio que pueden sernos tan difíciles de cumplir o de obedecer, pero que entonces podamos poner nuestra fe. Señor, que nunca nos separemos de ti, que nunca te abandonemos, que nunca te despreciemos, que nunca menoscabemos tu obra en nuestras vidas, que nunca pisoteemos la santidad de Dios, porque si hemos entendido realmente lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, vamos a responder adecuadamente a tu llamado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo puedo salir esta mañana con la seguridad de que Satanás seguirá haciendo su chamba, mintiéndome, acusándome, amenazándome, pero a la vez puedo saber que él mentirá porque es padre de mentira. A la par, Señor, yo puedo tener la bondad y la bendición de creer a tu palabra porque tú lo has dicho. Entonces permite que podamos ser obedientes a ti, escuchar tu palabra y creer en ella, y a la vez hacer a un lado las mentiras y los engaños del padre de mentira. Danos victoria, por favor, sobre estas áreas de nuestra vida. Lo pedimos con nuestro corazón. Te damos gracias. Te damos gracias por el Evangelio, Señor. Te damos gracias por tu cruz. Te damos a ti todo honor y toda gloria en esta hora.